Pues me siento muy contenta de poder compartir este primer año del reconocimiento de la Constitución a pueblos y comunidades afromexicanas. Estoy contenta de poder compartir con ustedes acerca de este tema y me encuentro muy agradecida de poder tener a este panel, estas personas que pueden platicar con nosotros, que nos puedan comunicar acerca de lo que ha sido este movimiento y también las importancias que tienen el que a día de hoy podamos decir que se cumple este primer año. Se me hace importante empezar pues desde lo que son los inicios. ¿Qué podemos decir de la historia de la afrodescendencia en México que ha estado invisibilizada pues durante todo este tiempo, absolutamente todo este tiempo? Bueno, pues la historia de estas miles de personas que llegaron durante la época virreinal comienza justamente con la conquista de México. A partir de las primeras incursiones de los conquistadores desde 1518, 19, y finalmente con la toma de Tenochtitlan, empezaron a llegar los primeros africanos como parte de las huestes de conquistadores. Llamó mucho la atención, por cierto, a las poblaciones indígenas ver a personas completamente negras, ¿no? Nunca habían visto algo parecido y es muy interesante, hay una tesis doctoral sobre este tema. Para muchas culturas prehispánicas el color negro era un color sagrado. Entonces, cuando vieron a estas personas, estaban muy impresionadas porque ellos, algunas deidades las pintaban de negro incluso. Creo que para muchos es conocido el proceso mediante el cual primeramente fueron arrancados, atrapados de sus comunidades, de su cultura, ¿verdad? Y traídos en un trayecto de manera inhumana, ¿verdad? En un hacinamiento, en condiciones higiénicas malísimas, muy malas, ¿sí? Hasta llegar a estas tierras donde pues los llevaron a los mercados a venderlos, los esclavizaron, incluso los marcaron como animales, ¿verdad? Y luego los llevaron a las haciendas ganaderas, mineras, agrícolas, los llevaron a las ciudades, ¿verdad? Para poder realizar los servicios. Pero lo cierto es que llegaron y formaron parte de estas tropas de conquista y muchos de ellos obtuvieron su libertad y obtuvieron bienes materiales por haber participado en estas empresas. Producto de ello, estamos en todo el continente americano y, repito, en México, estamos los descendientes de africanos y, bueno, toda la invisibilidad que se ha venido dando desde la época de la colonia hasta nuestros días es una cuestión de no reconocer las contribuciones a la economía, a la cultura y a la sociedad que hicieron los africanos para esta sociedad mexicana. No es apropiado hablar de una tercera raíz cuando se refieren a los afrodescendientes, ¿no? Porque revisando desde la época de la colonia y en diferentes etapas de la historia de México, en algunos lugares era o bien la primera raíz o bien en mayor porcentaje la segunda raíz, pero no siempre era referencia como una tercera raíz, ¿verdad? Porque dependiendo del tiempo y del lugar del que se hablara, pudiéramos hablar de una tercera o una segunda raíz, ¿sí? Entonces, claro. que en algunos lugares fuimos mayoría. Pero digamos que el porcentaje más fuerte, cuando realmente empiezan a llegar miles de africanos y africanas a la entonces Nueva Escocia, de 1580. Llegan hombres, mujeres, adolescentes, sobre todo, ya también después, posteriormente, niños y niñas, para hacerse cargo de diversas actividades. ¿Por qué llegan? Llegan porque empieza a haber una baja demográfica muy importante de los pueblos indígenas, del prácticamente el 90%, hay que recordar eso. Hay una pérdida increíble. En las Antillas, por ejemplo, mueren prácticamente todos los indígenas. En México, en la Nueva España, entonces, pues un porcentaje muy alto. Y además prohíben esclavizar a los indígenas en 1542. Entonces, estas son razones que justifican que comiencen a llegar miles de hombres, mujeres, jóvenes aquí a México
para encargarse de las nuevas empresas de la época colonial, ¿no? A trabajar en las haciendas mineras, en las haciendas agrícolas, en las haciendas de caña de azúcar, por ejemplo, pero también en otros oficios y en otras faenas, ¿no? Entonces, ellos llegan fundamentalmente por tres puertos. El puerto autorizado era Veracruz, después también Acapulco, llegaron algunos por la nao de China, después Campeche en el siglo XVIII, también por el Pánuco, y formalmente historiadores han calculado que arribaron a México alrededor de 250,000 personas. En ese entonces una cantidad muy, muy fuerte, muy importante. Si pensamos que a Estados Unidos llegaron 500,000, pues no es tanta la diferencia. Y no se quedan en las costas. Esta también es una idea que se repite muchas veces, o por la costa de Acapulco, después son trasladados a la Ciudad de México y de ahí van hacia distintas regiones de México. Prácticamente todos los territorios de la Nueva España reciben población de origen africano. Y bien, todo el proceso que ha venido borrando la presencia o de manera intencional y otras veces por el proceso de mestizaje, han ido desapareciendo las características físicas, pero pues de hecho en todo el país llevaron africanos y en todo el país hay presencia africana, ¿verdad? Hay afrodescendientes. O sea, no solo hay afrodescendientes en Oaxaca, en Guerrero, en las costas del Pacífico o en las costas de Veracruz. Hay en Yucatán, hay en Coahuila, hay en Nuevo León, en Zacatecas, en Guanajuato, en Puebla, en Tabasco, en prácticamente todo México. Usted hablaba de unas características que son las que definen a esta comunidad afro, digamos. ¿Algunos detalles que ustedes logran ver? Bueno, pondría como partida para esto, primeramente lo que decía yo hace rato, el listado de características que utilizaban los antropólogos y que nos las transmitieron, porque bueno, nosotros nos veíamos todos iguales, pero un afrodescendiente es alguien que tiene la nariz chata, el pelo chino, bueno, aunque ya no lo tengo, ¿verdad? El pelo chino, la piel negra, los labios gruesos, y bueno, eso es por parte las características fenotípicas, ¿verdad? Claro. Pero bueno, también la manera de cómo hablo, la manera de cómo hablamos en la región es una característica, ¿verdad? La oralidad, ¿sí? Y la manera y las palabras que utilizamos, ¿verdad? Como chando, chirundo, choco, chimeco, ¿verdad? Que son palabras que son de la región y que las utilizamos los afrodescendientes, ¿no? ¿Qué es chimeco? Entonces, ¿mandé? ¿Qué es chimeco? Bueno, una persona que anda sucia de la piel, ¿sí? Que no se ha bañado, ¿sí? Ese es el chimeco que le decimos, ¿verdad? Ok. Eso podríamos decir de la oralidad, pero también nosotros aquí utilizamos un platillo muy común, que claro, por ejemplo, en la comunidad hay uno que otro indígena que se vino a vivir a la comunidad y que obviamente yo creo que también hay indígenas que comen el arroz blanco simplemente hervido, ¿verdad? Con frijoles negros y que nosotros aquí le llamamos morisqueta, ¿verdad? Y se usa mucho en lo que es el centro del país, sí, claro, el centro del país y el sur, aunque, por ejemplo, mi papá dice que se usa mucho también en Colima, la morisqueta. A lo mejor con otro nombre, no sé, ¿verdad? Morisqueta. Porque en algunos lugares le llaman moros y cristianos y en Cuba, ¿qué? Arroz con gría, algo así, ¿no? Bien, pero bueno, nosotros aquí en la región nos identificamos esa comida como morisqueta, ¿verdad? Sí. Y es una comida muy común entre nosotros los negros y sobre todo la gente que no tiene dinero, ¿sí?
Otra cosa sería que utilizamos, bueno, comemos la sangre de puerco, ¿sí? Eh, en los intestinos del puerco, bien lavados los intestinos, y luego se le pone toda la sangre, se hace un embutido, se hierve, y después de hervirlo se prepara como a la mexicana, ¿verdad? Y esa es una comida muy típica de nosotros y que yo tengo entendido que en la época de la colonia, ¿sí? A los africanos, a los esclavos, cuando los patrones, los esclavistas, los hacendados tenían fiesta, pues le daban las vísceras a los africanos, a los esclavos, ¿verdad? Y ellos se alimentaban con las vísceras y que ese platillo viene desde la época de la colonia, ¿verdad? Le llamamos nosotros moronga, Sí, ¿sí? sí. Ahí a la sal, ¿sí? Y luego los biuchi, que son las vísceras también, los intestinos y todas las vísceras fritas, ¿verdad? Que le llamamos biuchi, Biuchi. ¿sí? Y bueno, biuchi, biuchi, pero algunos Biuche. dicen biuchi. Ok. Nosotros le decimos biuchi, ¿sí? Y así sucesivamente podemos, yo creo que comemos, por ejemplo, el caldo de res guisado con chile rojo, ¿sí? Y luego se hierve plátano macho, Oh, así sí, verde claro. o amarillo, ¿sí? Y se come con el caldo en lugar de la tortilla, ¿verdad? Y Sí. así sucesivamente. Entonces, eso yo creo que una persona que no lo dice, no dice, puede ser una persona blanca, una persona con características totalmente diferentes a los afrodescendientes, pero con estas costumbres gastronómicas, pues bueno, ese es un indicador que trae una tradición, que trae una herencia africana, ¿verdad? Afrodescendiente, y que ahí lo manifiesta en su gastronomía, ¿sí? Y yo creo que musicalmente, cuando dicen que el negro trae la música por dentro, o sea, yo creo que también tenemos que ver que el africano y el afrodescendiente somos extrovertidos, ¿sí? Porque yo creo que el indígena, el blanco, el mestizo, le gusta la música, no más que, bueno, nosotros lo manifestamos quizá más, lo expresamos más, y por eso dicen que traemos la música por dentro. Sí, sí, Pero sí. igual el negro baila cumbia, baila balada, baila etcétera, pero se identifica mucho con la cumbia, se identifica mucho con un ritmo muy, muy, muy que nos caracteriza, que nos mueve, ¿verdad? Y luego en las danzas tenemos muy concretamente dos danzas que consideramos que es una herencia africana, que son los sones de artesa, ¿sí? Y luego el baile de los diablos. Sí. Eso es de la costa chica de Guerrero y de Oaxaca, ¿sí? Y de esa manera, pues ese es parte de nuestro legado cultural, dancístico, ¿verdad? Sí. No sé, entre otras cosas que pudiéramos mencionar. Así de pronto la manera de versar también es algo, una característica muy común entre las comunidades afromexicanas, entre nosotros, ¿verdad? Una persona así de repente tiene la oportunidad de contestarle a alguien con un verso y lo hace, ¿no? Pero y con tanta facilidad de improvisar, ¿sí? Por ejemplo, dice, negrita, no soy tan feo porque me ves arrugado, no estoy tan viejo porque me ves arrugado, negrita, lo que estoy es maltratado, ¿sí? Y luego, se Se me da fue, mucho como las chilenas, ¿sí? ¿no? Las chilenas también son como mucho de versar y Sí, exacto, sí, fíjese exactamente, sí. También en la que chilena. acerca de lo que estaba comentando de las danzas, a mí me llama la atención, pues cada uno se identifica con lo que a lo mejor le es familiar de haber visto alrededor suyo, ¿no? Y a mí me gusta mucho la danza de los diablos, pero me gusta porque me recuerda en Tonalá, aquí en la zona metropolitana, está una danza que es de los tastuanes. Y de hecho tienen ellos un museo en donde se ve esta característica de este tipo de máscaras y pues uno los ve y dices, ay, mira, cómo se parecen a lo mejor a lo que tenemos por este lado también, ¿no?
podría pensar, bueno, está muy ajeno a lo mejor a ciudades como Guadalajara, como Monterrey, pero a lo mejor todos los tenemos más cercano de lo que podemos creer, están mucho más visibles de lo que no podríamos imaginar, ¿no? Claro, claro. Sí, lo traemos en la muy profundidad, se puede decir, pero en el momento en que menos lo esperamos sale a flote eso, ¿no? Entonces no Sí, está tan profundo, ahí está, tantito quiere un movimiento para que pueda salir esa expresión, ¿verdad? Voy a volver a referirme a la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, porque bueno, yo soy de acá y yo he oído en muchas ocasiones la historia oral sobre la afrodescendencia, ¿verdad? No sé de qué manera se manifieste en Coahuila y no sé de qué manera se manifieste en Veracruz, a pesar de que he estado en todas partes de ahí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de dónde vinieron los negros, por qué hay negros en la región, ¿sí? La gran mayoría parte de un barco que varó, ¿verdad? O que encalló y que traía negros y que a partir de que los negros empezaron a salirse a la orilla y se salvaron, se quedaron por acá y luego pues esos fueron los primeros negros y que a partir de ellos pues empezaron a proliferar así como si nacieran, si le hubiesen quedado, ¿verdad? Y se hubieran proliferado tanto, ¿no? O sea, la historia del barco para mí en lo personal es la cortina que desde la época de la colonia pusieron para invisibilizarnos, para ocultar los rezagos en los que vivimos y para ocultar ahora sí que las consecuencias vividas a partir de la esclavitud, ¿verdad? Las secuelas de la esclavitud. Entonces yo creo que esa historia del barco fue contada con la intención propiamente de invisibilizar la esclavitud, ¿verdad? claro. Eh, y ya la gente que está estudiando eh, oye, lee, eh, ve películas donde, bueno, llegaron africanos, trajeron africanos que los esclavizaron, lo que sabemos en menor parte, porque la gran mayoría, ¿sí? Sabemos la historia del barco, pero no sabemos muchas veces si nos referimos a las personas mayores que no terminaron la primaria, menos posibilidades tienen de conocer sus orígenes, su historia, ¿verdad? Su Claro. ancestralidad. Y justo es uno de los propósitos del movimiento. Yo quiero referirme, pues, quizá más adelante era la oportunidad o no sé, pero quiero referirme a que en 1997 el padre Glynn, muy conocido como padre Glynn, un sacerdote católico que de Trinidad y Tobago que llegó a vivir a la región de la Costa Chica de Oaxaca, a una comunidad llamada El Ciruelo, del municipio de Tinotepa Nacional, Oaxaca, fue quien nos convocó para podernos unir y organizar el primer encuentro de pueblos negros, porque México Negro nace en 1997, producto del primer encuentro de pueblos negros, y a partir de ese año a la actualidad hemos realizado 20 encuentros de pueblos negros. Cada año realizamos un encuentro. Deberían ser más, pero por motivos económicos, dos no los pudimos realizar en tiempo y forma, ¿sí? Y por eso llevamos 20 encuentros. Sí, entonces nosotros como México Negro somos los responsables directos de estos encuentros de pueblos negros y somos los que iniciamos el movimiento afromexicano, ¿sí? Convocados por el padre Glynn, ¿sí? Y de ahí pues yo creo que pudiéramos ver que este propósito, desde el nacimiento de México Negro y del movimiento afromexicano, este ha sido uno de los propósitos del movimiento, ¿sí? Conocer nuestra historia, conocer de dónde venimos, porque dicen que el que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va, ¿sí? Y eso nos fue metiendo más a otros temas como la lucha por el conocimiento, la promoción, la defensa, el respeto de los derechos humanos de los afromexicanos, que quiero orgullosamente expresar que en el 2015 recibimos un reconocimiento otorgado por la Asamblea Consultiva del CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por la defensa de los derechos de los afromexicanos, ¿sí?
Entonces, repito, fuimos iniciadores del movimiento con varios propósitos. Uno de ellos fue conocer nuestra historia y, bueno, otro es promover el desarrollo económico de las comunidades afromexicanas. Otro de los propósitos es justamente lo que ya al inicio mencionaba, bueno, ¿por qué la invisibilidad en los libros? ¿Por qué la invisibilidad en el contexto social, en lo cultural, etcétera? Sí, necesitamos que en los libros de texto aparezca el tema de los africanos y afrodescendientes en México con la amplitud, o sea, la cobertura plena que debe tener el tema, con la veracidad que debe tener el tema, sin temor de ninguna índole, porque así como se manifiesta en algunos libros que no son de texto, sino algunos libros que hemos leído, cómo trajeron a los africanos de manera inhumana, pues se tiene que contar. Sí, y es Tiene, que aquí a lo mejor sería invitar también a la gente a que reflexione. Si era tanta la comunidad de personas afrodescendientes, bueno, no sé cómo nombrarlo, de personas, sí, sí, afrodescendientes, ¿cuál sería como la palabra adecuada? Todos los que llegan, eh, porque no son, o sea, África es inmensa, entonces, ¿cuál sería la palabra claro. para poder nombrar a las personas que llegaron? Bueno, perfecto. Aprovechamos y aclaramos esa situación. Sí, Cuando hablamos de afrodescendencia, estamos hablando de los descendientes de africanos, pero justamente ya fuera de África, ¿verdad? sí, Y sabemos nosotros que en la actualidad siguen llegando africanos, sí. ¿sí? Pero que hablamos de dos grandes migraciones. Las migraciones históricas, que son justamente las que llegaron desde los siglos XVI, XVII y XVIII, con el proceso de la esclavitud, ¿verdad? En la época del virreinato, ¿sí? Y que trajeron africanos. Y bueno, para no perderme, luego retomamos esto, pero en Sí, la actualidad las migraciones recientes, ¿sí? Vienen africanos, pero ahora también vienen afrodescendientes. Sí, porque vienen africanos de diversos países de África, pero vienen haitianos, que ujú, vienen venezolanos, colombianos y de otros países, o sea, personas descendientes de africanos, pero que son afrodescendientes, no africanos, ok, vienen de otros países. ok, Entonces, los afrodescendientes somos todos los descendientes de los africanos nacidos fuera de África, ok. o sea, lo que es la diáspora africana, ¿verdad? Entonces retomo, sería que la gente pudiera analizar si tantas personas africanas llegaron a nuestro país, fueron mano de obra, fueron esclavos, estuvieron aquí, hicieron grandes cosas, no puede ser que se hayan esfumado, es que existen. Claro, O sea, lo claro. que se quiere en todo esto es que se les reconozca, que se diga que a lo mejor nosotros mismos, mirando en lo que es nuestro pasado, podemos tener esta raíz dentro de lo que es nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, o yo qué sé, o a lo mejor todavía somos personas que traemos ya muy cercano pues toda esta descendencia, ¿no? Que es lo que quiero que también la gente reflexione, que es mucho más cercano a nosotros de lo que podríamos creer. Claro. Sí, como también mencionaba hace rato que África es inmensa. Es un Sí. continente mucho más grande que el nuestro, ¿verdad? Y donde obviamente hay una gran diversidad de culturas. Y cuando los españoles trajeron a los africanos, ¿sí? Los trajeron de diversos lugares de África, de ese continente africano que se habla que trajeron algunos de la parte del centro de África y otros, me parece que del sur de África, ¿sí? De diferentes regiones de África, ¿sí? Entonces ellos eran mandingas, eran woloks, eran de otras culturas, pero no eran negros porque todos los negros, la diferencia no iba a ser el color de la piel, ¿sí? Era justamente como en Mesoamérica, eran aztecas, eran chichimecas, toltecas, bueno, los africanos eran igual, eran con el nombre de una cultura, pero no por el color de la piel, ¿sí? Y ya dije hace rato, bueno, es que los españoles, al traerlos para diferenciarlos de ellos, se refirieron a los negros y con ello quisieron borrar toda la diversidad cultural. Con ellos borraron la pertenencia a una cultura y a un lugar, ¿sí? Y eso fue el proceso de invisibilización. Durante todo el periodo colonial,
las fuentes nos demuestran, se han hecho muchas investigaciones en la importancia de estas poblaciones en la historia de México, pero digamos que a partir del siglo XVIII empiezan a haber ciertas razones por las cuales se empiezan a olvidar y a menospreciar las poblaciones de origen africano, negándolas a tal grado que dejan de aparecer en los libros de texto, en las historias de México, en la memoria social, y esto tiene que ver con las concepciones de raza con las que se tienen. La concepción de raza es un término que nace a mediados del siglo XVIII para diferenciar a los grupos humanos. Es una construcción social con argumentos pseudocientíficos que clasifican a los seres humanos en distintos grupos. Eso no es tan problemático. El problema es que dicen unos son superiores y otros son inferiores. Y casualmente los inferiores son los más oscuros. Uh-huh. Empiezan muchos prejuicios, muchos estereotipos, pero también muchas ideas racistas sobre estas personas. Entonces en México se va borrando esta memoria, pero además a partir del México independiente y sobre todo en la Revolución, un siglo después, se construye esta idea del mestizaje, de que los mexicanos somos producto solo de dos grandes raíces, como además si los indígenas fueran una sola raíz. Los indígenas pues, son un montón de pueblos y los españoles también venían de muchas distintas regiones, pero por las necesidades del periodo también de construir una nación, de construir un Estado-nación, pues empiezan a tratar de desarrollar una ideología del mestizo, en donde no hay grupos, no hay pluralidad, y entonces esto agudiza la idea de que no vinieron africanos. Y también con todo esto es preocupante porque, como usted bien lo dice, por lo menos en lo que viene siendo mi generación, o a lo mejor por el lugar en el que estoy, definitivamente es que no hay muestra ni hay absolutamente nada que nos haga saber en libros de historia o en la educación que existieron, o sea, están borrados totalmente. Así es, o sea, hay una negación completa. Yo diría que desde el mismo siglo XVIII, o sea, la primera historia de México la escribe Clavijero, un jesuita muy erudito del siglo XVIII. Él escribe la primera historia antigua de México y él hace mucho énfasis en que México está construido por estas dos grandes raíces, pero a esto cuando dice que de los negros llegaron muy pocos y que bueno, que porque son personas de mala constitución, poco cultivados, en fin. Entonces, desde ese momento empieza a haber un blanqueamiento, ¿verdad? Una negación y un ocultamiento, de tal manera que incluso en las comunidades donde por su físico y por sus culturas es más explícito que vienen de poblaciones de origen africano, tampoco se conoce la historia, ¿no? La gente todavía hace unos años decía, cuando íbamos a trabajar allá en comunidades de la Costa Chica, de Guerrero y Oaxaca, cuando les preguntábamos, ¿por qué hay aquí tantos morenos, tantos negros? Y nos decían, porque quema el sol muy fuerte, ¿no? O porque así lo quiere Dios, o sea, explicaciones que, pues, que nadie, o sea, no ha habido ni siquiera una tradición oral. Entonces sí ha sido, digamos, un atentado muy fuerte hacia las poblaciones de origen africano, porque tenemos deudas históricas con estas miles de personas que construyeron nuestro país, pero además tenemos deudas presentes con las personas que están actualmente, que son afrodescendientes y que todavía no gozan de plenos derechos. Sí. Yo creo que cualquiera puede decir, bueno, ¿y por qué si no existen las razas, por qué existe el racismo? Porque simplemente el racismo es una manera de pensar, ¿sí? Un conjunto de ideas, una ideología, donde coloca a un grupo humano, que ellos le llaman raza, la raza superior, y a los otros grupos por abajo, ¿verdad? Que son las razas inferiores. Pero la justificación de ese racismo es permitir y justificar la explotación de un grupo social a otros grupos sociales, ¿no? Y en este caso, permitir o justificar la explotación legal
de los blancos hacia los que llamaron indígenas y a los que llamaron negros, ¿verdad? Y ese racismo se ha venido dando justamente hasta la actualidad. No se ha podido extinguir, no se ha podido desterrar. Las prácticas racistas son extremas en la sociedad, ¿sí? Y esa lucha nos tiene enfrascados, porque si somos invisibles socialmente, me voy de manera concreta a México, o sea, yo dije, bueno, en el caso de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, no tenemos problemas porque ahí somos visibles, ahí estamos formando comunidad. Claro. Y claro, ahora que estamos en este proceso de lucha, sabemos los costachiquenses que no somos una isla, que en Veracruz hay muchas comunidades afrodescendientes también, muchas comunidades negras, y que en Coahuila, aunque sea una sola comunidad, existe en el estado de Coahuila, en la parte norte del país, ¿sí? Entonces, el encuentro de pueblos negros, bien se justifica el nombre, es el encuentro entre los descendientes de los africanos, estemos en la parte del territorio nacional en la que estemos, pero que además abre la puerta para que nos reencontremos con otros negros, con otros afrodescendientes del mundo, ¿sí? Entonces, ese encuentro ha permitido abrir los ojos de los costachiquenses, que fue donde nació el movimiento afromexicano, para que sepamos que hay negros en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, en Coahuila y en otras partes de la República. Esa lucha ha llevado justamente porque somos invisibilizados socialmente, ¿sí? En los estados donde predominantemente son blancos, quiero referirme a los estados del centro de la República, Querétaro, Guanajuato, la misma Ciudad de México, que no están formando comunidad, pero que hay un alto porcentaje de afrodescendientes. El Estado de México, que en la encuesta intercensal salió con el mayor estado de afrodescendientes, pero no están formando comunidad, están dispersos en toda la sociedad. Bueno, en esos estados y en la misma Ciudad de México se negaba y se sigue negando hasta la fecha la presencia de negros. Y de ahí se puede desprender muchas experiencias negativas en las que unas encontraban en las calles caminando a un negro de la Costa Chica o a un negro de Veracruz o de otro lugar de la República y lo detenían y le pedían su credencial, la policía, ¿verdad? Su identificación, los pone a cantar el himno nacional, les preguntan quiénes son sus gobernantes, etcétera, etcétera, porque dicen que en México no hay negros, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa en los estados donde no somos visibles, ¿sí? Y no se diga en Estados Unidos, que han deportado a mexicanos negros a otros países centroamericanos porque dicen que en México no hay negros. Pero yo tengo un dato, sí, tengo un dato que también sería cuestión de pensar, si es que no hay negros. En 2015, INEGI permitió identificarse como afromexicanos a los que decidiesen ser identificados por ellos mismos, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que 1.4 millones de personas lo hicieron. Si no hay negros, ¿cómo es que 1.4 millones de personas lo dijeron? Mi pregunta sería, ¿hay otras, supongo yo, no lo sé, hay otros lugares en la República donde a lo mejor la gente desconoce lo que viene siendo, lo mismo que estoy comentando, lo que viene siendo como sus raíces y no puede determinarse o autodenominarse como afrodescendiente, ¿no? Pero 1.4 millones sí lo hicieron. Entonces, invisibles no son. Es Claro. muchísima la gente que se identifica, que se reconoce. Sí, claro. O sea, ahí se comprueba que estamos excluidos socialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos consideraban ni desde la época de la independencia, cuando se hizo la primera constitución, no nos consideraron como componente social. Y hasta la fecha, ¿verdad? Hasta antes de agosto del 2019, que fue cuando se dio el reconocimiento constitucional, sí, no se nos consideraba como una parte, como un componente social en la sociedad mexicana, ¿verdad? Sí, Sí, y también yo entonces, lo pienso, en lugares como a lo mejor en el que yo vivo, bueno, me imagino llegando a la puerta de tu casa alguien a tocarte y hacerte esta pregunta, la gente diría, ¿pero qué me estás preguntando?
Que por Claro. supuesto que no soy, o sea, aún y a pesar de que a lo mejor los rasgos estén diciendo, pero por supuesto que sí, la gente diría que no. Sí, y eso se da en las comunidades donde mayoritariamente somos negros, afrodescendientes, ¿no? Hay personas que aún teniendo las características niegan su negritud porque desconocen su ancestralidad, desconocen su historia, ¿sí? O niegan su negritud porque no quieren vincularse al proceso de exclusión y de discriminación en lo que hemos vivido más de 500 años los afrodescendientes, ¿verdad? O niegan su negritud porque les conviene mejor acomodarse en otro grupo social en el cual no tengan que estar autodiscriminándose o estar recibiendo esas discriminaciones en las cuales es parte de su vergüenza para ellos, ¿no? Porque, bueno, el negro es flojo, el negro es chando, el negro es matón, asesino, ¿verdad? El negro es peleonero, el negro no sirve para las actividades intelectuales más que para el baile, más que para el deporte, para las actividades rudas. Esas son las etiquetas que nos han puesto y nadie quiere identificarse con eso que la sociedad tiene como referente del negro. Entonces todo eso lleva a un proceso de la autonegación también, ¿no? Pero en el proceso de lucha por el reconocimiento va acompañado con una campaña de sensibilización que le hemos llamado, ¿sí? En los encuentros mismos, en los encuentros de pueblos negros, abrimos una mesa de trabajo para hablar sobre nuestra identidad y luego hacemos programas culturales para darle un espacio con una dimensión digna a las manifestaciones culturales que tenemos las comunidades afromexicanas y que sea un orgullo, no una vergüenza, ¿verdad? Esa identidad. Y estamos precisamente trabajando porque la gente se autorreconozca, se autoascriba y que sea orgullosamente negro, orgullosamente afrodescendiente, orgullosamente afromexicano, ¿sí? Y que de tal manera no tengamos que negarnos más, ¿sí? Permítame tantito decirle que en lo de la encuesta intercensal viene como un proceso donde llevábamos desde 1997 hasta el 2015 o el 2014. Bueno, la encuesta intercensal viene también como producto de las recomendaciones que la ONU, a través de la declaración del Año Internacional de los Afrodescendientes del 2011, ¿sí? Dio recomendaciones a los estados del mundo que tienen población afrodescendiente para que realizaran acciones positivas en favor de los afrodescendientes y una de ellas era el reconocimiento constitucional, ¿sí? Nosotros desde el 2009, como México Negro y otras dos organizaciones, África, Púrpura, acompañados por un programa universitario de la UNAM, que es México Nación Multicultural, ¿sí? Este, nos reunimos por primera ocasión en las instalaciones del Museo de las Culturas Afromestizas de Coajinicuilapa con INEGI para plantearle de manera formal la necesidad de incluirnos en el censo de población, pero la respuesta fue inmediata. Ustedes no pueden ser contados como negros porque no son una etnia, ya son contados como mexicanos, ¿verdad? Y por lo tanto, dice, la gente ni siquiera quiere ser negro, quiere reconocerse negro, ¿sí? Bueno, estaba próximo el censo de población de 2010 y entre, como decimos, que nos dieron a tole con el dedo porque nos reunimos otras dos veces más, hicieron aplicaron un cuestionario en el municipio, en 11 comunidades del municipio de Pinotepa, y dijeron con eso que la gente no quería saber nada sobre la afrodescendencia, que se confundía con la palabra negro, que no aceptaba ser negro, ¿verdad? Y bien, yo sé que es cierto, pero no es la mayoría. La prueba está que cuando con el decenio internacional, ¿verdad? Fue más grande la exigencia y luego ya México Negro era única organización. Para ese entonces habíamos varias organizaciones ya pidiendo el reconocimiento constitucional. Entonces era
una demanda mayor, con mayor fuerza, ¿verdad? Y luego se sumaron a esto instituciones educativas, instituciones gubernamentales, la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, entre otras. El Instituto Nacional de Antropología, que fue uno de los primeros que se sumó a esta lucha, ¿sí? A través de la Coordinación Nacional de Antropología, a la cabeza con la doctora María Elisa, que se puso la camiseta, ¿sí? Entonces, tanto una demanda, tanto una exigencia a nivel nacional como internacional por las recomendaciones que estaba dando la ONU, llevó a tomar al INEGI una apertura porque era una institución bastante hermética para podernos incluir en el censo de población. Y fue una lucha también porque nos reunimos en 2 ocasiones para poder consensar la pregunta, ¿sí? Y bien, de ahí entonces yo creo que los resultados de que 1.400.000, cerca de 400.000 personas nos autorreconocemos, fue justamente lo que nos dio la razón, ¿verdad? Porque antes decían que habíamos 450.000 personas afrodescendientes en México, que decíamos de dónde sacaron el dato porque nunca nos han contado, ¿sí? Y luego con toda la resistencia que había de INEGI por no incluir la pregunta y luego por incluir una pregunta pero a su manera, ¿sí? Entonces todo eso, bueno, nos dio la razón que casi 1,5 millones estaban declarándose auto ascribiéndose negro, afrodescendiente, afromexicano, y en el censo de población, pues esperemos que esto se triplique o se duplique por lo menos, ¿no? Y por ejemplo, este pueblo afrodescendiente también deberíamos platicar que fue quien construyó mucho de lo que es nuestro país, ¿no? Claro, porque estos grupos estuvieron en casi todas las actividades económicas de la época virreinal, pero también del siglo XIX y XX. Como decíamos antes, ellos en las haciendas azucareras, no solamente como esclavizados, muchos eran libres y tenían cargos importantes como maestros de hacer azúcar, o sea, con ciertas especialidades. También fueron grandes ganaderos, ellos estuvieron dedicados mucho al ganado. Hay que recordar que los indígenas no conocían el ganado ni los caballos, y algunos de ellos sí lo conocían porque venían de la parte de África occidental. Y entonces muchos estuvieron dedicados a la vaquería y a la arriería. Luego, por otra parte, bueno, otros muchos desarrollaron oficios, trabajaron en los distintos gremios como carpinteros, como talabarteros, como sastres, pero incluso como pintores. Y tenemos varios pintores famosos en la historia de México. Uno de ellos es el famosísimo Juan Correa, que fue un pintor de finales del siglo XVII, principios del XVIII. Él fue un pintor muy prolífero. Hay pinturas de él en todo México. Tuvo un taller muy grande y además pintó la sacristía de la Catedral Metropolitana. O sea, él era una persona de tez oscura y era muy reconocido, era maestro de pintor, tenía su gremio, tenía su taller, era veedor de su gremio, que era un puesto muy importante. Y sabemos de otros pintores que él tuvo en su taller y de algunos otros que con el tiempo han investigado ya historiadores del arte y también tuvieron puestos importantes. En Michoacán, por ejemplo, o sea, la ciudad de Morelia, entonces Valladolid, se construyó la arquitectura de esa ciudad, estuvo a cargo de arquitectos mulatos, por ejemplo. Entonces los vemos en prácticamente todas las actividades de la Nueva España. No fueron un grupo homogéneo, prácticamente todos los ámbitos económicos, en algunos más representados, y bueno, las mujeres también, ¿no? Las mujeres que han sido, hasta hace unos años, fueron poco estudiadas, pues han sido fundamentales para la construcción de este país. Las esclavas
esclavizadas africanas y afrodescendientes estuvieron a cargo, pues, de lavar, de planchar, de todo lo que, de ese trabajo que tiene tan poco valor y que es fundamental para la reproducción social y económica de las sociedades. Estuvieron a cargo también de actividades económicas más remuneradas, trabajaban en las haciendas, fueron maestras, fueron curanderas, parteras, nanas, nodrizas, por ejemplo. Muchas obtuvieron la libertad porque los amos o los que habían criado les daban la libertad. Vemos a los africanos y afrodescendientes en prácticamente todas las actividades económicas de la Nueva España y después del siglo XIX y también del siglo XX. Por ejemplo, los vemos en la independencia, en los dos sectores, no solamente en la parte liberal, también los vemos defendiendo a la corona, porque muchos de ellos eran milicianos, o sea, se habían incorporado a las milicias coloniales, había milicias de pardos y de negros, y entonces, bueno, los vemos a algunos resistiendo y formando parte de los batallones de José María Morelos, de Vicente Guerrero, que era un mulato, era un afrodescendiente, y a otros combatiendo a los insurgentes como parte de las fuerzas reales, ¿no? ¿Por qué cree usted que no existen los nombres de mujeres a lo mejor como los hombres sí pudieron trascender? Pues porque también pasa lo mismo que con las personas afrodescendientes, o sea, las historias de las mujeres han sido menos reconocidas, están en los documentos, las vamos encontrando poco a poco, pero no se registraban porque la historia de las mujeres no fue importante, sino hasta, o sea, no ha sido importante registrarla y documentarla. Entonces, varios grupos, como el de las mujeres, pues no han sido muy tomados en cuenta en la historiografía. Cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, este tema, pues ya hace muchos años, por lo menos 25 años, me di cuenta, por ejemplo, que no se hablaba nunca de las mujeres esclavizadas, siempre se hablaba de los hombres, y que no había ni un solo texto que hablara de lo que hacían las mujeres. Entonces, bueno, es que esas miradas van cambiando, ¿no? Los historiadores, lo que hacemos es, según nuestras inquietudes y nuestro presente, volteamos a ver al pasado y rescatamos estas historias. ¿Qué más quisiera yo que para sentir parte o sentirnos parte a lo mejor de todo esto hubiera más información visible, que a lo mejor es el eco de lo que han estado haciendo ustedes en su lucha durante estos 20 años, el que a lo mejor a otros lugares en donde estamos un poco más alejados, pues ya nos llega esta información y nos haga pensar un poco acerca de lo que ha sucedido, ¿no? Pero sí es, bueno, a mí me causa como hasta un poco de gracia pensar en que es el primer año de reconocimiento. Digo, no puede ser, es que no puede ser. Claro que debemos aclarar que el proceso del reconocimiento, a pesar de ser una lucha bastante difícil, porque estábamos llegando y enfrentándonos a oídos sordos, ¿verdad? A ojos ciegos o personas ciegas de quienes toman decisión y a poca voluntad política, ¿sí? Entonces, en el 2013, por condiciones, ahora sí que de presión política, de presión social, Oaxaca reformó su constitución y reconoció a los afro-oaxaqueños, ¿sí? En el 2014 lo hizo Guerrero, también reformaron su constitución y reconocieron a los afromexicanos en Guerrero. En el 2017 en la constituyente, ¿sí?, lo hizo la Ciudad de México, ¿sí? Entonces habíamos ya 3 entidades federativas en las cuales se reconocía a la población afrodescendiente, ¿sí? Y bien, pues yo creo que era como estar fuera de ser incoherente, pues, el Estado mexicano cuando 3 entidades ya lo habían reconocido y que en la Constitución Federal no lo hicieran. Y se dieron unas condiciones también por las condiciones políticas, ¿no? Aquí yo creo que, pues la consigna, yo creo que
Yo no sé si aplaudir o no a la famosa 4T, a Morena y al presidente de la República. Yo no soy partidista políticamente hablando, no tengo esa habilidad partidista. Yo no sé si por conveniencia o por justicia se dio el reconocimiento constitucional. Y aquí pues quiero reconocer a Morena, que a lo mejor para no meternos con los partidos políticos no debiera hacerlo, pero yo creo que debe reconocerse a quien lo hace, ¿verdad? A Morena, al presidente de la República y de manera muy, pero muy concreta y muy especial a el senador Martí Batres, pero mucho más especial a la senadora Susana Harp, porque aparte de que ellos dos fueron los que presentaron la iniciativa, la senadora, como decimos vulgarmente, se la partió en las comunidades, ¿sí? En el proceso de consulta. Ella personalmente estuvo en las comunidades, en los foros de consulta que ella promovió para esta iniciativa, ¿verdad? Y que además de promoverlo en las consultas, además de ir a aclarar cosas y de sensibilizar a la gente, ¿sí? Como un compromiso de campaña que hizo obviamente con los afro-oaxaqueños, ¿sí? De ahí entonces lo que hizo fue cabildear al interior de ambas cámaras con las fracciones parlamentarias y el resultado fue que cuando en la Cámara de Senadores no hubo ninguna oposición, se aprobó por unanimidad, solamente un diputado del PAN fue el único que se abstuvo de votar de la iniciativa, ¿verdad? Me preocupa el hecho de que otros compañeros que están haciendo difusión de este tema dicen que no es importante la lucha que se está trabajando. A mí realmente me parece muy importante, pero desde su punto de vista, ¿podría educarnos usted? ¿Podría decirnos por qué sí que lo es? Claro, Ana, no, claro que es una lucha importantísima. Todo este movimiento afromexicano, que así le decimos al conjunto de demandas y de reivindicaciones que han tenido las organizaciones sociales, los académicos, los investigadores que hemos trabajado en este tema y las instituciones aliadas, porque hemos tenido instituciones como el INAH, que me ha permitido hacer mis investigaciones, como CONAPRED, que desde hace 15 años se comprometió con el tema, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, todo esto le llamamos el movimiento social afromexicano o el movimiento afromexicano. ¿Y por qué es importante? Porque no se pueden tener ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda. Estas poblaciones han sido discriminadas. El no querer ni siquiera reconocer su importancia en el pasado, pues es muy grave, es una violación a un derecho humano fundamental, que es conocer tu historia, conocer tu pasado. Es como si alguien te negara a ti conocer quiénes fueron tus padres, tus abuelos, dónde naciste, cuáles eran tus costumbres. Eso se le ha hecho a México. No solo a las comunidades que hoy son más afros, sino en general a la sociedad mexicana. ¿Y por qué esto es importante? Porque una sociedad que no conoce su pasado y que no lo valora, no está orgulloso de lo que es. Y por eso tenemos sociedades racistas, desiguales, con muchos problemas de inequidad, con muchos problemas de racismo y de discriminación. Entonces, es importante esta lucha porque estas personas han sido discriminadas, merecen tener lo que se les ha negado por siglos y más incluyentes. Y esto es algo importantísimo, no solo necesario en México, sino en el mundo. Hay que ver cómo está el mundo. O sea, si no construimos seres humanos respetuosos de la diversidad, que valoren lo que son los otros y no lo que siempre pensamos, que los europeos son los mejores, que los estadounidenses son mejores, que seguimos reproduciendo estas ideas de las razas y de los inferiores y superiores. Ayer estaba oyendo en un noticiero de Ciro Gómez Leiva que decía
que la mujer que quedó de vicepresidenta en los Estados Unidos era de raza negra. Digo, bueno, pues habla igual que en el siglo XVIII, como en el decimonónico, es una mujer afroamericana, además no es tan oscura, ¿no? Es una mujer que tiene madre más afro y ella se reconoce como afroamericana. Y está repitiendo estos clichés de que existen razas, de que la raza negra, o sea, se lo preguntas a cualquier persona y va a tener ciertos estereotipos sobre lo que son las razas negras. Entonces, un poco en resumen, tenemos que cambiar nuestro pensamiento y tenemos que incluir a todos los grupos de México en nuestra historia y en nuestro presente. La mayoría de los grupos afrodescendientes, además de sufrir discriminación, viven en zonas marginadas, en zonas de pobreza, donde no hay servicios de salud, donde no hay empleos. Esto no puede ser, ¿verdad? O sea, ahorita la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca está enfrentando el COVID y los hospitales más cerca que hay en esa zona están a 6 horas, a 8 horas. Entonces, ¿cómo están enfrentando esa gente la pandemia solos? Entonces, por eso es necesario conocer esta historia, para sentirnos además orgullosos de este pasado, orgullosos de haber tenido población africana en nuestras venas, en nuestra ancestría genética. Eso es fundamental, para hacernos mejores seres humanos.